Donde una vez hubo 12.000 habitantes, ahora no queda nadie. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Esta locura que se puede catalogar como el lugar más grande que he explorado en mi vida, la hago en solitario. Imagínate pasear por una inmensa ciudad sin habitantes y desconocida al público. Entrar en las casas que quieras, y no solo en casas, también en búnkers subterráneos con mapas y planes de evasión ante una posible tercera guerra mundial. Pasear por restaurantes, tiendas y teatros, pero todo esto con el hándicap de que hay vigilancia y no puedo ser vista. Me estoy escapando de todos, o sea, estoy dentro de un videojuego de mundo abierto, es que esto sí. Vale, vamos a organizarnos. Queda por ver la iglesia, la estación de bomberos, los hospitales, dentistas, escuelas. Y llevo ya como 3 horas explorando. So the itsy bitsy spider went up the spout again. Vale, acabo de entrar por ahí. No sé, estoy flipada. Estoy atacadita, la verdad. Supongo que necesitáis que os ponga un poco en contexto, aunque más adelante os lo explico detalladamente a cámara. En resumidas cuentas, acababa de aterrizar en Colonia, Alemania, y encontré este pedazo de lugar de milagro, gracias a coger un hotel cercano, o sea que no estaba en mis planes grabar este sitio, y menos aún estando sola. Mira, estoy atravesando bosque. Normal atravesar tanto bosque, y es que en mitad de esta densa arboleda aparece una auténtica ciudad fantasma de más de 470 hectáreas. Aquí el ejército británico, junto con sus esposas e hijos, fueron destinados tras acabar la Segunda Guerra Mundial. Era una ciudad inglesa, en mitad de Alemania, una ciudad autosuficiente, con escuelas, hospitales, cines, estaciones de bomberos, supermercados, iglesias y hasta su propia comisaría. Guau, ¿de qué año será esto? Hoy, este mundo vibrante ha quedado completamente vacío y todas sus casas están sumidas en un silencio que estremece. Y como veis ahora en Alemania. La verdad que últimamente, como estáis viendo, no hago más que viajar de un país a otro y esto supone muchísimas horas de búsqueda en mapas, conexiones incluso a wifi públicos y wifi de hoteles sospechosos, que al final esto resulta en estar inseguro de dónde me estoy metiendo. Y es aquí donde entra NordVPN, el patrocinador de este vídeo y la única plataforma que me da tranquilidad. Con NordVPN mi conexión está cifrada, por lo que nadie puede cotillar lo que hago ni robar mis datos, ni siquiera en aeropuertos, bares o redes abiertas. Además puedo seguir viendo mis series de España cuando viajo, así me siento un poco más como en casa aunque esté grabando por el mundo. Y lo mejor de todo es que es súper sencillo. Descargas la aplicación, eliges el país al que quieres conectarte y ya estás protegido en cualquier parte del mundo. Y atentos que os dejo mi enlace especial. Entra a nordvpn.com/Kibara para obtener 2 años de NordVPN más 4 meses extra gratis con 30 días de garantía de devolución. Con NordVPN me siento segura hasta en sitios como estos. Y si te gusta viajar, de verdad que lo necesitas, tiene muchísimas más ventajas de las que os he dicho aquí. Yo lo uso hasta para reservar vuelos más baratos, cambiando la ubicación o para solucionar alguna urgencia a mitad del viaje. Siempre es útil tenerlo a mano. Así que ya sabes, aprovecha el descuento y sigamos con la exploración. Impresionante, no me lo puedo creer. Wow. ¿Y ahora qué? Es que ya estoy dentro, o sea, no os he grabado ni una cuarta parte de los puntos que he estado viendo para entrar. Y este era el menos cantoso, yo creo, sin duda. Y he acertado lleno. Hay hasta cortinas en las casas, no me lo puedo creer. Vengo sin spoiler, o sea, no sé dónde estoy. Ahí va. Eso está cerrado. Esto está abierto, ¿no? Ah, bueno, se puede entrar por aquí. Vale.
¡Guau! ¡Qué pasada! Vale, primera puerta abierta. ¡Fua! O sea, nada más llegar, vemos que podemos entrar a las casas sin más. Creo que tengo que dar un poco de contexto. En este vídeo he empezado muy a saco, aunque supongo que en la intro... Es que es increíble esto. Habré explicado algo. No sé qué hago aquí. Está todo muy silencioso, creo que no hay nadie. Lo primero es verificar eso, que estoy sola. A ver, voy a subir arriba. Están hasta las moquetas y bastante limpias. ¿Os estáis dando cuenta de esto? Que luego tiene aquí el lavabo tirado, sí. ¿Hola? Claro, voy a ver que no haya nadie, no vaya a ser que me asuste aquí. Me lleve el susto de mi vida. Oye, wow, qué balcones. ¿Soy yo o realmente esta casa está para limpiar y entrar a vivir? Bueno, vistazo rápido, así de las cocinas. Yo me imagino que todas las casas serán más o menos igual. O sea... Voy a guardar este punto. Voy a guardar este punto. Esta es la salida porque si no esto es una locura. O sea, ¿veis? No puedo guardar puntos ni nada. Tengo una línea de cobertura, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que no me puedo dirigir a los... no sé, al mapa en general, si quiero ir a un punto u otro. Y como esto es pequeño, es que esto es impresionante. Calles para allá, calles para atrás. Y sí, yo en completa soledad. A ver, os voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado y por qué yo me encuentro sola en la ciudad más grande abandonada en Europa. Todo llega de una amiga que me mandó un TikTok con 3 parques de atracciones en Alemania, muy chulos. A lo que yo veo los 3 y me encuentro con que uno está cerca de Colonia y le digo, oye, pues podemos ir a este, que son 2 horas desde Barcelona. Entonces quedamos en que vamos a ir, pero mi espíritu de exploradora no se puede quedar solo con eso. Le dije, oye, yo lo siento, pero voy a cogerme 3 días antes un vuelo y voy a explorar un poco la zona, porque ya que voy allí, pues quiero conocer más a fondo este sitio. Y encontré la historia de Kent School, que si no lo cuento en este vídeo lo contaré en la segunda parte, porque es muy bestia esa historia, muy, muy macabra. Total, iba a ir a esa escuela, por lo que me cojo un hotel muy cerquita. Y una vez que tengo este hotel cogido, me da por mirar la zona y me encuentro en el mapa con esta bestialidad a 15 minutos del hotel. ¿Qué queréis que os diga? No puedo, esto, no puedo pasarlo por alto. O sea, yo no puedo decir, he estado aquí y no he visto esto. Es cierto que explorar sola para nada es recomendable, porque yo ahora mismo me meto en una de estas casas y por lo que sea hay alguien o está el suelo mal y me caigo, no dejo de estar sola y no hay nadie que me venga a ayudar. Aparte ahora no hay cobertura, por lo que encima un punto más de riesgo. Estoy yendo por el centro de la carretera y no es buena idea, porque yo creo que aquí hay algo de vigilancia. Muchas casas estoy viendo que están cerradas, pero bastante bien para llevar aquí 40, 50 años abandonadas. Mirad, no sé, yo ahora mismo si quiero coger, irme. Es que mirad esta cocina, por ejemplo. Hostia. Dejé de escucharlo, por lo que le quité importancia al asunto. Pensé que podría haber venido el sonido de la carretera exterior, pero atentos a lo que pasó pocos minutos después. Vale, ahora sí, creo que mejor me he puesto aquí el micrófono. Sé que queda un poco estético, pero es lo que hay. Me he metido en otra casa, o sea, aquí hay casas abiertas, casas cerradas, mundo abierto completamente.
Eso que acabáis de escuchar es un coche. Bendito micrófono que he dicho, me voy a poner el micrófono dentro de una casa. Acaba de pasar un coche de vigilancia. Pensaréis que exagero, pero esta ciudad está abandonada desde 2013 y es en 2014 cuando se cierran todos los accesos por carretera y solo se dejan 3 accesibles mediante control policial. Estos accesos se usan para personal de seguridad interior, bomberos, pues hay una estación en la que siguen haciendo pruebas, y paramilitares. También hay algún edificio que ofrece servicios a gente inscrita. En el control tienen todos estos datos, por lo que toda persona no autorizada no debería de entrar a esta ciudad. Y es más, por lo que acabo de leer, ha instalado sensores de movimiento por toda la ciudad. Ahora entiendo cómo pasaron tantos coches de vigilancia a mi lado, siendo tan grande este lugar. Qué canteo, chaval, qué canteo. Madre mía. O sea, estoy aprendiendo rápido. Dentro de las casas es seguridad. Aquí dentro no me ve la vigilancia. Pero claro, no puedo estar de casa en casa porque nunca acabo esta ciudad. Mi idea es llegar a unos edificios enormes que supongo que serían hospitales o escuelas y ver cómo están. Pero claro, si pasan de vez en cuando coches por la carretera como me pillen, me van a hacer borrar vídeos seguramente. Mira, qué mal rollo me da ahora. Voy a ir por detrás. Voy a ir por detrás. No quiero que me pillen. O sea, esto de ir por las carreteras, poca cosa, ¿eh? Jo, es que esto es un spot espectacular. Mirad esto. Mirad esto. Impresionante, tío. Explorar sola tiene sus ventajas. Voy a mi ritmo, hago lo que quiero. La libertad es absoluta, pero como todo, hay pros y contras, y el riesgo de que pueda pasar algo por ir sola es elevado. Bueno, pues esa va a ser mi táctica. Intentar meterme de casa en casa, tocando lo menos posible la carretera, para que no me pille el coche de vigilancia. Pero claro, los planos chulos están en la carretera, que es todo como súper posapocalíptico. Esa casa no hace falta ni entrar porque se ve que está muy reventada, está abierta. Así que voy a ir por aquí, por fuera. Bueno, también yo por todas las zarzas. Una cosa muy interesante que tengo que contaros que me ha dicho ChatGPT. Como veis, muchas de estas casas tienen sótanos. Bueno, pues muchos de estos sótanos no son sótanos sin más, sino que son búnkers. Y es que las casas más adineradas, en torno a 100 o 500, no se sabe muy bien, el abanico es muy amplio, en torno a 100 a 500 casas de este lugar tenían búnkers propios, preparados para la Guerra Fría. ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¡Hala, Cristín! Mira. Cristín, esta está cerrada. Es que salir por la carretera me da pavor. O sea, bien. Me gusta esta carretera. Bueno, no me gusta tanto. Iba a decir porque está sucia, pero la han limpiado por detrás, entonces podría pasar un coche. Es que estoy viendo por aquí casas abiertas. Los parkings eran grandes, ¿eh? Que tienen uno para cada casa. Aquí otra bajada, sótano. A ver, ¿cómo está? Abierta. Vamos a ver si es búnker o sótano. A ver. Ya os digo que algunos estaban camuflados como sótanos sin más y luego eran un búnker. Ostras, no puedo abrir. No se puede abrir. Pero esto parece... Me parece... Pues no sé qué parece, sinceramente. Por ahí, ¿qué veis? Mientras la vida cotidiana transcurría en la superficie, bajo sus pies, existía una red de búnkeres subterráneos, construidos durante la Guerra Fría. Estos búnkers no eran simples refugios, eran centros de mando fortificados, diseñados para resistir bombardeos y ataques nucleares. En esta ocasión no hemos podido verlo por dentro, pero aguantad unos minutos, porque acabo dando con uno de los grandes. Sigamos. Es que creo que la cámara no logra captar toda la atmósfera que hay aquí ahora mismo, ¿eh? Bueno, lo divertido va a ser volver por los mismos sitios. Buah, locura.
siendo un poquito más complicada de lo que yo pensaba, que iba a ser, la verdad. Escucho movimiento en el interior, no sé. Es como que estoy andando sin rumbo. No sé. Es súper extraña la sensación. No sé dónde estoy ahora mismo. O sea, como no tengo el mapa, no sé dónde narices estoy. Me encontraba en el cuartel destinado a la formación de jóvenes militares. Aquí también se encontraban sus habitaciones, pero eso es algo que veremos más adelante. Como por una carretera de aquí. Vale, ahora estoy por aquí perdida y yo quiero llegar como a esta zona de casas. A ver. ¿Sabéis qué pasa? Que quiero llegar a una zona residencial mucho más grande que la que he estado. Y estos edificios que son cuarteles y tal, es que están sin más. No quiero perder tiempo en uno de estos. Pero vamos que... si me pillan dentro, a ver, las puertas están abiertas y yo lo estoy grabando todo para que se vea que no cruzo vallas. Tengo una migraña. Me pasa a veces cuando exploro lugares un poco peligrosos, que me empieza a dar aquí un dolor de cabeza largo. Suerte que me ha vuelto la cobertura un poquito. Tengo la misma línea que antes, pero al menos como que me dice dónde estoy. Porque si no, me pierdo. O sea, esto es inmenso. Si no hubiera visto ningún coche, estaría mucho más tranquila, ¿eh? Lo bueno de ir andando es que escucho todo. Y un coche, hombre, supongo que de lejos lo oiría. ¿Os dais cuenta? De pronto estoy mucho más alerta. Hablo de que incluso un coche lo podría llegar a escuchar. Si os soy sincera, lo que sentía en ese momento es que tenía que salir de esta carretera cuanto antes. Y fijaos lo que pasa segundos después. No sé si lo habéis visto, acaba de pasar un coche. Qué me parió. Sí, pocas veces falla mi intuición. Y la verdad que gracias a este momento seguí un camino distinto al que tenía previsto. Atravesé por el campo y di con el polideportivo de la ciudad. Ahí va. Escúchame, que acabo de mirar en el mapa dónde estoy y me veo que tengo una piscina inmensa atrás de mí. No sé cómo he llegado hasta aquí, la verdad. Pero mirad, Dios. Madre mía, chaval. Suena algo ahí dentro. Unos golpecitos. La verdad que me dan ganas de no irme de aquí. Me siento tranquila porque estoy justo, la carretera está atrás de mí, entonces no me ven pasar si viene algún coche. Pero hay que seguir explorando. Pero este sitio es muy tranquilo, ¿eh? First Aid Post, fijaos, puesto de primeros auxilios. Wow, pues igual que hablaba en México con el parque acuático, aquí también siguen los carteles y todo, ¿eh? Está bastante entero. Hasta el espejito. Fijaos lo que os decía en el parque acuático de México. Mirad. Esto diréis, ¿cómo sigue teniendo electricidad? Esto funciona por viento. Aunque tenga un enchufe, suele ser el viento. Si entra más o menos viento, gira más o menos rápido. Pero es que siguen todos los espejos, ¿eh? Por ahí igual. Cuidado. Mirad el
el desconche que tiene. Vale, lo que tenemos aquí, según he estado buscando en internet y gracias a la ayuda de nuestro queridísimo ChatGPT, es la comisaría. La comisaría, ni más ni menos, de la ciudad. Así que veamos si es cierto esto y ChatGPT no nos ha mentido. Un avión viene a por nosotros. Por aquí veo todo muy cerrado. Muy cerrado. Ah, pues no, no tan cerrado. Uf, cómo huele a abandono aquí. ¿Hola? ¿Hola? Vale. Todo vacío, ¿eh? Pero sí que tiene pinta de que puede ser la comisaría porque aquí hay tablas de estas para poner papelitos y documentos. Unas vistas panorámicas al jardín que se ha comido ya todo, la naturaleza. Y si os decía que en Vietnam me daba... No, era en Malasia, cuando estuvimos explorando la escuela de los cocodrilos, me daba miedo ir sola por la escuela. Pues aquí, yo no sé si es porque mi mente es muy sabia y sabe que voy sola y que no me queda otra, pero no tengo miedo. O sea, tengo un poquito de... O sea, estoy con precaución, pero no tengo este miedo de que me vaya a salir alguien. Mirad las cortinas aquí, ¿eh? No, la verdad que es bien grande este. O sea, si se puede entrar así a todos los edificios de la ciudad, me podría tirar aquí una semana. Yo voy a estar aquí pues hasta que mi cuerpo aguante. O hasta que... ¡Ey! Estos son unos guantes de explorador. ¿Qué hacen aquí? Qué raro. Son unos guantes, ¿eh? No sé. Y aquí otra clase. Oye, que quizás también es el instituto. Porque tengo entendido que había escuelas e institutos. Es que yo estoy alucinando con este sitio, ¿eh? Ah, ¿ahora me acuerdo de salir? Pues no, la verdad. Tiene más pinta de instituto, ¿verdad?, que de otra cosa. ¡Hola! Fíjate, dices, voy a salir al patio. Y no puedes. Madre mía, qué espesura, ¿eh? Es bestia. No deja ni cerrar la puerta. Y por aquí, a ver, voy a apagar la linterna. A ver, por aquí creo que sí que... Bueno, es que tampoco merece la pena, ¿no? Venga, va, sí. Voy a ir por aquí. Uy. Esto no sé qué sería. Es que, ¿qué creéis? ¿Que la comisaría de verdad? Efectivamente, estaba en la comisaría. Esto era una auténtica ciudad autosuficiente. Incluso se habla de que esta ciudad era más como un pequeño país en miniatura. En este enorme enclave británico vivían más de 12.000 personas y mantener el orden no podía dejarse en manos de las autoridades alemanas. Por eso, esta ciudad contaba con su propio destacamento. Más de 50 agentes patrullaban estas calles. Me he imaginado... He querido escuchar la puerta de un coche cerrando. Hay que tener aquí hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos, eso está clarísimo. Bueno, aquí y en todas partes, ¿eh? No sé. Buah, me estoy dando cuenta de una cosa importante. Amianto. Puro amianto. Si no me equivoco, creo que es esto. Está todo lleno. Todo este bloque. Nada, voy a intentar salir por donde he entrado, a ver si me acuerdo. Bueno, después de un rato, mirad ahora dónde me encuentro. No sé, yo sigo andando por calles y calles. Y esto se ve tal que así. Estoy yendo por el centro de una carretera, sí. ¿Me la estoy jugando? También. No debería. No. Pero es que como tenga que atravesar el bosque todo el rato, no avanzo. O sea, voy mucho más lenta. Y tengo un punto claro, que es una zona residencial.
ver, esperad, es que... Qué cucas estas entradas a jardín, mirad. ¿Estará abierta esta casa? Es que si está abierta... No, esta está cerrada. Bueno, sigamos. Mirad cuando os digo que hay vigilancia. Que han recortado... Suena una moto. Han recortado el césped por ahí. Vale. No mola nada ir con esa sensación de que en cualquier momento te puede salir un coche de vigilancia, multarte, echarme lo de menos. Hacerme borrar todo quizás. No sé si meterme por aquí o por esa misma allí. Fua, esto es enorme. Mirad qué casa. Ahí atrás hay otra. Eso es un tejado. A ver, ahí. Todo eso de ahí es un tejado. ¡Fua! ¡Qué locura! ¡Qué bonito! ¡Wow! Aquí hay otra. ¡Wow! Oye, menudo espectáculo visual os estoy dando ahora mismo, ¿eh? Yo me lo estoy gozando, no sé vosotros. Pero mirad, esta calle es de las más bonitas que he visto, que tampoco es que haya visto mucho, yo creo que he visto una 10ª parte, bueno, ni eso. Pero qué bonito. Mira, esta carretera me gusta porque por aquí sí que no pueden pasar coches. ¡Wow! Aquí guardaban vehículos, entiendo, y a lo mejor militares. Esta carretera sí que es posapocalíptica. Tenía acera antiguamente, no sé si la veis por ahí. O sea, esto estaba asfaltado. De hecho, mirad las farolas por ahí. Y las casas. Ahí hay una casa, aunque no se vea. ¡Oh, qué maravilla! Esta zona sí que mola, ¿veis? Por aquí estoy tranquila porque es que es muy difícil que te pillen. Impresionante. Y es en escenarios como estos, cuando escucho la naturaleza gritarme más fuerte que nunca, que nosotros, los humanos, solo somos un paréntesis en su eterno ciclo, pues cuando el ser humano desaparece, ella simplemente vuelve a apropiarse de lo que siempre fue suyo. Asfalto que se agrieta y se convierte en camino, calles que se borran bajo un océano de hojas. Aquí, donde antes había voces, motores y pasos apresurados, solo queda el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas. Y quizás sea por eso que en estos sitios siento tanta paz, porque aquí la tierra pareciese decir que respira aliviada. Dios mío, eso de allí es una pedazo de mansión tremenda. Estoy dentro de un videojuego de mundo abierto, es que esto es impresionante. Dios mío, la número 3. Las entradas al jardín me parecen súper bonitas. Por ejemplo, te metes aquí y das con el jardín de esta casa, que un día, hace no tanto, 20, 30 años, tenía vida este jardín. Estaban separaditos con una valla baja y aquí había vida. Entiendo que la puerta está cerrada. Ah, no, pues está abierta. Vamos a meternos en esta, por ejemplo, que es la primera que... Fijaos. Voy a sacar la linterna. Es que son muy inglesas, ¿eh? Son muy inglesas, tío. Aquí sigue la lamparita y todo. La chimenea. Una sala de estar que supongo que sería donde comían, como el comedor. A ver. La cocina, que era bastante grande, ¿eh? Huele a colonia de señora mayor. Y cuando me pasa esto... ¡Wow! ¿Hola? ¿Hola?
si me va a contestar. Es que eso es una tontería de decir hola. Ahora se me cierra la puerta de arriba, ¿os imagináis? Parece un búnker, tío, de verdad. Mirad las lámparas. No sé. Había casas que estaban interconectadas. Uy. Por tema de búnkers. Pero esta no parece. Creo, no sé. In the event of fire. No, aquí acaba. Pensaba que seguía. Así que volvamos para arriba. Mirad lo que tengo en el suelo. Esperad. Bedinungan Sanleitung. Pues no sé. Wow. Impresionante. Tengo fe en dar con un búnker, en serio, o sea, no sé. En que en alguna de estas tiene que haber un búnker. No voy a grabar todas las bajadas que haga, pero seguro que acabaré dando con un búnker. Para que me creáis. Por aquí. Voy a la parte de arriba, pero no creo que haya más. Y en serio, están tan bien las casas. Se nota que no son tan antiguas y que, oye, ¡hola! ¡Wow! Mira. ¡Wow! Eran bien grandes, ¿eh? La despensa, otra habitación, segunda habitación por aquí con la lámpara. Están muy bien, o sea, están para entrar a vivir. Dejas aquí los armarios, haces una limpieza, tampoco, no hay que reformar ni nada. Y esto, el pedazo de desván, ¿eh? Es inmenso, no sé cómo funciona esto. No sé, pero bueno, que no se ve que haya mucha cosa, simplemente es el desván, pero es de grande todo lo que es la casa. Uf, impresionante. Bueno. Bueno, y hay un baño, nos dice, o sea, es que tienen 4 habitaciones las casas, no son pequeñas, ¿eh? Uf. Muy bien, sí señor, muy bonita. Vale, sigamos. Vale. Cada vez que salgo hago una mirada a izquierda y derecha, por si acaso viene un coche. Lo que sí me he dado cuenta, y vosotros seguramente también, es que no hay ningún coche abandonado. Y eso es llamativo, eso es que fueron avisados con tiempo y toda esta ciudad se fue abandonando paulatinamente o de golpe, pero quiero decir con un aviso, con antelación de recoger vuestras cosas e iros de aquí. Es que mirad qué maravilla, ¿eh? De decadencia, cómo realmente desde 2013, cómo el tiempo, en tan solo 12 años, las plantas se apoderan de todo. Se hacen con las casas. Qué bonita esa. Los cristales están súper bien, ¿eh? Mirad. No me digáis que esto no tiene pinta de... ¡Guau! Que se abre. Vale. No sé si cerrarlo para que no se vea que me he metido aquí. O sea, todo sea... ¡Ay! No puedo. Iba a cerrarlo para que no se vea como abierto. Pero bueno, da igual. Espero que nadie me haya visto. ¡Guau! Impone. Esperad, voy a coger la linterna. Sí que tiene pinta de búnker esto. Me vais a dar la razón. Bueno, o a ChatGPT. ¡Guau! Es que parece de parque temático esto, mirad. La cantidad de plantas y sedimentos que han ido cayendo ha hecho que esto vuelque. Espero que no se caiga ahora, por favor, encima de mí. Y esta es la entrada que en un parque de atracciones daría paso a, yo qué sé, el
túnel del terror. Sí, esto es búnker. Tiene toda la pinta. ¡Wow! No sé cómo estoy grabando, perdonadme la vida. A ver. ¡Hola! ¡No! Uy, ¿suena hueco el suelo? No me gusta mucho, pero... Dios mío. Todo esto que estáis viendo aquí es la ciudad. No me lo puedo creer. Las casas, car park, army fire, los bomberos. Voy a hacer una foto a esto. Aquí acabamos de estar antes. Es donde, eso de ahí, las salas esas como de formación. Ay, ¡buah, qué locura! ¿Os estáis dando cuenta de las dimensiones que tiene esta ciudad? De bomberos, están médicos, hospitales, escuelas. Me queda todo por ver. ¡Qué locura!